Está muy bien. Hola, ¿eh? La carta de Santiago, vamos a leer algunos versículos. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y también Santiago 5, versículo 13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios bendiga esta palabra. Algunas consideraciones acerca de la oración antes de orar. Acá Santiago nos presenta 2 tipos de oraciones, ¿no? Por un lado, la que leímos primero, Santiago 4:3, que es la oración, podemos decir, focalizada en el yo, ¿no? Pensando en uno mismo, tratando de orar uno mismo. Y esa oración dice que el Señor no la contesta, ¿no? No recibe a aquel que pide. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Podemos decir, los deleites también se traduce placeres. Podemos decir, no pensar solamente las cosas malas, sino cosas lícitas. Pero si uno ora pensando en uno mismo, como es esta oración, dice que no recibimos nada, ¿no? Y por otro lado, lo que leímos en el capítulo 5, que es la oración que tiene muchas características acá, pero una de las cosas que se ve que es una obra. La oración es una obra, no la concebimos muchas veces como una obra, sino como algo, como la fe, ¿no? Algo que no se ve, pero sabemos si recordamos la definición de fe, dice la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe no la vemos, como tampoco vemos la oración, pero es algo que hace cosas, que produce cosas, que cambia, como dice un himno, ¿no? La oración cambia las cosas. Y acá dice, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Esta es la oración que a Dios agrada, la oración que no está focalizada en el yo, como muchas veces podemos orar, ¿no? Pensando en nuestras necesidades, que no está mal, o tal vez no habiéndonos preparados para orar la oración que Dios quiere. La oración en la que obra Dios, podemos decir que la oración es una obra, como dice acá, ¿no? Y produce cosas, como hizo como Elías, dice que oró, pone el ejemplo, ¿no? Un hombre semejante con las mismas pasiones que nosotros, pero la oración produjo grandes cosas. La palabra está llena de los efectos, los frutos de la oración. Para eso el Señor lo pone, para que nosotros también nos sintamos estimulados a orar. Siempre decimos que la oración, y yo lo digo también personalmente, es lo que más falto estamos. Siempre estamos faltos de oración. Entonces tenemos que buscar que el Señor nos hable para que tengamos deseo de orar, porque es lo que menos deseo tenemos. Si nos examinamos a nosotros mismos, las reuniones de oración son las menos concurridas, nos cuesta orar, tanto públicamente como privadamente,
Entonces tenemos que tener, el Señor nos tiene que enseñar a orar. La oración es algo que le enseña a Dios, como los discípulos cuando vieron al Señor Jesús orando, ¿qué le dijeron? Señor, enséñanos a orar. Así que a veces pensamos que orar, bueno, puedo orar como Dios me escucha, por supuesto que nos escucha, pero Dios tiene un plan para la oración, ha diseñado la oración que Él está esperando recibir. Podemos leer, y como obra que es, también necesita una preparación. Nosotros vamos a hacer algo, ¿qué hacemos? Nos preparamos para hacer eso. La oración también. Vamos a leer algún Salmo 5, Salmo capítulo 5, un Salmo de David. Podemos leer los primeros 3 versículos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Tiempo futuro, ¿no? Porque a ti oraré. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Se está preparando para orar o está orando para orar? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Así que la oración que a nosotros nos debería agradar o atraer debe ser una oración que debe ser preparada y por Dios mismo, porque si es una obra, decimos que es una obra de Dios, entonces Dios me tiene que preparar para orar. Salmo 10, un poquito más adelante. Salmo 10, versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Está diciendo que Dios escucha el deseo de ¿quién? De los humildes. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando voy a orar con Dios, ¿cómo tengo que estar? Tengo que estar humillado, porque ¿con quién voy a orar? Con alguien que es infinitamente superior a mí, ¿no? No es lo mismo que hablemos entre nosotros que yo hable con Dios. Y me acordaba del texto, el Salmo 38, 9, que dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Nosotros tenemos muchos deseos que pueden ser producto de pruebas, de cosas que queremos que el Señor nos dé, distintos deseos, ¿no? Y acá el salmista decía así, delante de ti están todos mis deseos. Pero Dios escucha el deseo de ¿quién? Del humilde. El deseo de los humildes oíste. Y eso implica una preparación para mí cuando voy a orar. Prepararme y pedirle a Dios que me tome, que el Espíritu de Dios me tome, porque voy a orar. Y yo no puedo llegar a la presencia de Dios, si no es por Dios mismo que hace la obra. Y acá dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Quién es el que dispone mi corazón para orar? Dios mismo. Él mismo lo hace que yo me prepare. Así que Dios se involucra en la oración que no es una oración que está, como dijimos en Santiago, focalizada en mí mismo, sino que busca a Dios. Tú dispones su corazón, Dios dispone mi corazón para orar y me espera, tiene el oído atento. Y esa es la oración que Dios responde. ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Y cómo interviene Dios en la oración? Bueno, sabemos que Dios es trino, ¿no? Dios, Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Trinidad misma interviene en la oración. Si yo pienso eso, a veces nos vamos a orar y no consideramos estas cosas, pero si pensamos que Dios mismo se va a ocupar de mi oración, entonces tal vez me sentiría mucho más atraído a orar, porque Dios me prepara y va a intervenir en la oración que yo voy a hacer. Yo la voy a hacer, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que despojarme del yo. Pensaba en la palabra del Señor, ¿no? Cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
no podemos seguir al Señor con nuestras carnalidades. Y para la oración será distinto, es lo mismo. Tengo que negarme a mí mismo para que Dios me haga en mí la oración que a Él le agrada. En Zacarías 12:10, no lo busquen, pero dice: derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. Y ahí, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo? Espíritu de gracia y de oración. Así que el Espíritu Santo es un espíritu de oración, un espíritu que quiere orar. Y yo muchas veces lo tengo ahí sujeto, ¿no? Pero el espíritu que está en mí quiere orar. Entonces, ¿por qué no oro? Porque tal vez no me humillo, no pienso todas estas cosas, no pienso que el Señor está esperando elevar una oración en mí para que Él mismo la pueda escuchar. Efesios 6:18 dice: orando en el Espíritu. Y Judas 20 dice: orando por el Espíritu Santo, ¿no? Y si dice así, será porque la oración debe ser en el Espíritu. Y si dice así, también podemos pensar que yo puedo orar no en el Espíritu, porque si me dice, seguramente me está advirtiendo Dios para que el Espíritu de Dios pueda tomar posesión de mí para orar. El Hijo, sabemos que ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Está a la diestra del Padre, sentado porque ya acabó su obra, pero ¿qué está haciendo? Está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir el que intercede? El que está entre el mediador, ¿no es cierto?, entre Dios y nosotros, el abogado, el sumo sacerdote. Eso es lo que significa sacerdote, el que intercede. Pensar eso también, ¿no? Que el Espíritu quiere orar, el Hijo está ahí, y el Padre, ¿qué estará haciendo? Está esperando, y pensando también en la persona del Padre. Vamos a leer Primera Reyes capítulo 6. Primera Reyes 6, la página 364 del Antiguo Testamento. Acá, como dice el título arriba, está la descripción del templo que Salomón edificó. ¿Y cómo edificó Salomón el templo? Sabemos que no lo hizo como él quería, sino que Dios le dio el plano, podemos decir el plano, cómo era el tabernáculo primeramente a Moisés, ¿no es cierto? Se lo dio ahí en el monte Sinaí, y en base a eso Moisés edificó el tabernáculo, y después el templo era otras medidas, pero el mismo diseño. ¿Y ese diseño de qué era? De cómo es el cielo, de cómo está Dios, de cómo entró el Señor Jesucristo, de cómo entran las oraciones. Y acá, cuando se habla del lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios, ¿no? Fijémonos en el versículo 16. Dice: asimismo hizo al cabo de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el solado hasta lo más alto, y fabricóse en la casa un oráculo que es el lugar santísimo. Así que más o menos conocemos lo que era el templo, ¿no? El lugar santísimo era donde se aparecía la presencia de Dios, donde Dios se aparecía tanto en el tabernáculo como en el templo, y en el tabernáculo se aparecía sobre el propiciatorio, que era sobre el arca. Sobre el arca estaba la tapa, que era el propiciatorio, todo de madera, forrado de oro. Ahí estaban los querubines, los ángeles, y el sacerdote entraba y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Todo eso, una figura del Señor Jesucristo, cuando entró y derramó su sangre, y así abrió la entrada y nos justifica a nosotros. Y ese lugar santísimo aquí ¿cómo se le llama? El oráculo. ¿Qué es el oráculo? Si buscamos en el diccionario, es el lugar donde se ora, y también es curiosa la definición, porque dice, donde Dios da la respuesta. Lo que dice el español de oráculo, ¿no? Me llamó la atención.
donde Dios da la respuesta. El lugar santísimo es el lugar donde Dios está esperando que entren las oraciones. Y si leemos más adelante, vamos a ver, por ejemplo, del versículo 19 al 23, todos los versículos nombran el oráculo, que también se traduce oratorio, también un lugar para hablar. Así que da todo el detalle de cómo era, pero nombra eso, oráculo, ¿no? El versículo 31 también. Y a la entrada del oráculo hizo puertas de madera de oliva, y el umbral y los postes eran de cisco esquina. Da todos los detalles. Pero esto también nos habla de la oración, ¿no? Cómo el Padre está ahí y a ese lugar en que Él está y en el que nosotros podemos entrar. Si el Espíritu de Dios dirige la oración, Dios lo llama, el lugar que Él habita en el cielo, Él lo llama oratorio, lo llama el oráculo, el lugar de oración. Así que, ¿cómo estará Dios esperando nuestras oraciones? Hechas así, ¿no? En Dios. Qué precioso, que esto nos ayude, nos motive para cada uno de nosotros tener una mayor vida de oración. ¿Cuántas excusas ponemos para orar? Montaña de excusas, ¿no? Pero el Señor quiere romper eso, quiere que nosotros nos sintamos atraídos a la oración y nos la enseña en la palabra. Que el Señor nos bendiga para que podamos tener ese deseo, ¿no? De apartar tiempo para la oración. La oración que el Señor quiere recibir y contestar. El Señor nos bendiga. Vamos a